Ok, en 1, 2, 3. Bienvenidos a este espacio en el que exploramos la mente humana así como un cosmonauta explora el universo. Esto es Mentenautas. Recuerden que pueden escucharnos en cualquiera de las plataformas en las que estamos disponibles. Spotify, Apple Podcast, YouTube. Nos pueden seguir en TikTok, en Instagram. Nos pueden buscar como Mentenautas. Nos pueden contactar allí, pedir algún invitado, sugerir algún tema, ver extractos de episodio y contenido extra. Nos pueden contactar, como les dije, Mentenautas Podcast. Hoy por primera vez tenemos un invitado en este espacio, que ya les he mencionado, que siempre tenemos acá diversas personas de diferentes áreas de la salud. Y hoy tenemos con nosotros al psiquiatra, al doctor Frederick Hidalgo, con un máster en demencias, un fellow en psiconeuro, inmunoendocrinología. ¿Puedes presentarte ya ahí? Bien, yo soy Frederick Hidalgo, yo soy psiquiatra. ¿Qué sé yo? No sé, como que me resumo ahí. Sí. O sea, yo no se me hace como difícil describirme en general. Bien. Pero primero yo soy médico. Trabajo con personas que tienen cierto grado de vulnerabilidad. Pues yo trabajo con ancianos, sobre todo ancianos que tienen deterioro cognitivo y eso. Bien. Estoy en varios centros. También soy docente universitario. Y también docente en residencias médicas. Entonces, un poquito de muchas cosas. Bien. Entonces, ¿en qué áreas tú trabajas? ¿Tú trabajas a nivel privado, a nivel público? Sí, yo trabajo a nivel privado. En el privado yo trabajo en una clínica de sueño. Se llama Medic Sleep. Trabajo también en un centro médico como más corporativo y en un asilo de ancianos. En la parte pública yo trabajo en un hospital en Santo Domingo Norte. Ahí yo soy el jefe de servicios de salud mental y el director de la unidad de intervención en crisis del hospital. Bien, perfecto. ¿Y de dónde eres egresado? Yo estudié medicina en la Universidad Católica del Cibao, eso es en La Vega. Y mi residencia la hice en el Hospital Salvador Begotier, que es avalado por la Autónoma, la UAS. Perfecto. Nosotros tenemos una dinámica acá con los invitados. Nosotros hacemos 2 preguntas. La primera pregunta es: ¿qué ha estado pasando por tu mente últimamente? Wow. ¿Qué pregunta? Bueno, yo en estos últimos días, yo creo que yo he estado calculando mucha caloría. Sí, porque como que no estoy haciendo dieta, pero entonces cuando voy a comerme algo, empiezo como a pensar cuánto tiene esto, cuánto tiene lo otro. Me lo como quiera. Yo lo como, ¿verdad? Ajá, o sea, antes de ayer yo me comí un picapollo con todo el amor del mundo porque me encanta. Pero como que mi mente ahora está como en ese cálculo, ¿verdad? Pero diría eso y cómo hacer rendir los 1,000 pesos que me quedan en la cuenta de banco para hasta que llegue el pago de final de mes. De final de mes. Exacto. ¿Y alguna razón que detonara que tú dijeras de que déjame ir calculando las calorías de cada uno? Bueno, yo estaba en un régimen alimenticio y de ejercicios recientemente que llegué como al límite que quería y entonces como que me quedé con eso en el booth, en la mente. Pero ya, como ya yo estoy en el peso que quería y estoy básicamente como tonificando y cosas, ya no tengo esa necesidad. Pero como que me he quedado como con eso. A veces uno como que le da esa manía de que teníamos esto y entonces nos quedamos con estas... Te condicionaste. Sí, pero como quiera me lo como. Como quieras. O sea, son tantas, pero dale para abajo. Exacto. Mira, por ejemplo, yo me compré recientemente mi helado favorito del Praline de Hagen. Y... buenísimo, 10 de 10. Y cuando yo estaba en el súper y digo, oye, ¿por qué yo no me compro un Praline? O sea, y me llevé eso y 2 chocolates de los Milka. Yo dije, esto tiene pila de calorías, pero para abajo. Me lo voy a comer. Sí. Mira que bien. Sí, porque para eso yo hago ejercicio. Exacto. Hay gente que dice eso. Yo hago ejercicio para comer. Sí. Efectivamente. Entonces, la segunda pregunta. Tú sabes que a veces uno se levanta o tiene días que hay una canción, un artista, un álbum
que no se le sale de la cabeza a uno. Entonces, ¿qué canción te ha estado redundando en la mente en estos días? Mira, y casualmente ayer, miércoles, sí, ayer, yo le estaba diciendo a mis amigas, yo estaba diciendo, señores, yo tengo un problema porque si yo no pongo pisado en la mañana, ¿Qué? yo como que siento que la mañana no comienza. Sí, porque como que la escuché la primera vez, yo cuando hago ejercicio, yo pongo el top 100 de República Dominicana de Apple Music. Y me sale mucha variedad y lo que me parece absurdo, pues esquipeo. Pero entonces hay ciertos dembow que se ponen muy pegajosos. Y como esa canción comienza con el tono de Sweet Dreams. Sí. Como que me gusta porque era una canción que me gusta. Entonces se me queda mucho en la mente y para yo sacármela de la mente, la tengo que escuchar. Tienes que escuchar. Sí, yo he escuchado eso, que si tú tienes una canción en la mente, tú le tienes que escuchar. O eso o cantarla. O cantarla. Sí. Y se te sale. Pero muchas veces a mí no me funciona. Sí. Lo que hago es que lo alimento más. Sí, en estos días yo creo que esa canción forma parte de mi soundtrack del día. Ok, perfecto. Tú mencionaste que tú trabajas en una unidad de intervención en crisis. Uh-huh. Eso muchas veces como que en el sector salud público es como raro que exista en algunos centros hospitalarios. Entonces, ¿cómo funciona eso? Una unidad. Una unidad, sí. Bueno, del 2016 en adelante se ha abolido como el uso de centros manicomiales, sí, como se tenía en la época el famoso 28. Entonces, lo que hacen es que crean unidades de intervención en crisis en hospitales generales para que el paciente de salud mental pueda recibir atenciones integrales y no que se limite solamente a atenciones psiquiátricas. Porque antes era eso, antes el paciente estaba en un manicomio, sí, pero si se enfermaba de algo, una infección urinaria, una crisis hipertensiva, un ACV, lo que sea, pues no se le daba las atenciones del lugar por las limitaciones del entorno. Entonces, en un hospital general, pues el paciente puede ser atendido como un paciente general, igual que como pasa con las otras especialidades. Entonces, la unidad de intervención en crisis, que no están en todos los hospitales, vienen como para cubrir esa necesidad. Entonces, una unidad de crisis tiene el objetivo principal de hacer que la crisis dure el menor tiempo posible y que el paciente pueda entonces reintegrarse a sus actividades de la vida diaria. Eso significa que no todas las condiciones psiquiátricas van a ser atendidas. O sea, bien, si tú tenemos, por ejemplo, un paciente con esquizofrenia y que el paciente tiene 15 años haciendo síntomas, es una psicosis crónica. Entonces, no es una crisis. No. Entonces, muchas veces lo llevan pensando, o sea, ingrésenlo porque está psicótico. Sí, pero su psicosis no representa un peligro para él y para otros y es algo crónico, por ejemplo. Condiciones como una manía aguda amerita una intervención en crisis, o eso es pues una crisis. Crisis de abstinencia, eventos psicóticos posterior al consumo de sustancias, medicamentos o posterior a una enfermedad médica. Y así, condiciones muy puntuales que ameritan una intervención. Y el hecho de que sea una intervención en crisis también tiene una cantidad en tiempo. Claro. Un paciente no se queda como pasaba en el 28 por meses o años, sino que debe de ser en un tiempo muy delimitado que debe de rondar alrededor de 15 días. Entonces, es un paciente con una condición psiquiátrica de crisis que será atendido en un tiempo reducido y que se va a regresar a la sociedad con los síntomas de su trastorno mental, pero sin representar un peligro para él mismo o para otros. Entonces, eso es más o menos como la idea de una unidad. Bien, yo he escuchado mucho, yo estoy haciendo un máster relacionado a salud mental y he escuchado diversas opiniones relacionadas a los antiguos modelos, como tú mencionaste, y a estos nuevos modelos. Y muchos expresan como que el desacuerdo con ellos. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Una pregunta caliente. Sí, porque es una opinión que entra como entre las situaciones como políticas, sí, pero también en las situaciones relacionadas con las atenciones de calidad y de asistencia. Yo pienso
que así como hay hospitales, institutos de gastro, institutos de cardiología, institutos que son dirigidos solamente a una especialidad, también psiquiatría podría tener un instituto dirigido a salud mental, como por ejemplo ahora que se está impulsando un instituto de neurociencias. Que la finalidad sea dirigida a una atención multidisciplinaria a pacientes que tengan ciertos trastornos neuropsiquiátricos. De manera de que se dirijan recursos hasta esta institución y que se pueda atender de una forma de calidad. Con respecto a los manicomios, pienso quizá que un manicomio suena, o sea, un manicomio suena feo la palabra manicomio. Ajá. Pero un centro que tenga como atenciones para personas que tienen enfermedades mentales crónicas y que ameriten como esa atención a esa enfermedad crónica y que la persona tiene esa discapacidad para poder formar parte del entorno, por ejemplo, como pasa con el Centro de Rehabilitación Psicosocial, que es lo que está ahora en el 28, pero dirigido a pacientes que, a pesar de los tratamientos, no salen del agudo. Entonces, pienso que sería importante, porque no siempre el paciente mejora en una intervención en crisis y no siempre los familiares tienen los medios y el entorno para poder contener a ese paciente que aún sigue en crisis. Entonces, hace falta como eso. Es como una opinión muy propia. Claro. Entonces, no sé. O sea, hay muchas opiniones encontradas y cuando lo discutimos en temas ya con la Sociedad de Psiquiatría, psiquiatras jóvenes, psiquiatras un poquito menos jóvenes, hay como mucha diversidad de opiniones con respecto a ese tema. Bien, bien. Nosotros venimos hablando más o menos hace una semana y algo, ¿verdad? De este episodio que veníamos a hablar acá. Y yo el martes estaba reunido con unos amigos, un shout out a Ismael. Él es psicólogo clínico. Y yo le dije, mira, él me veía que yo estaba hablando contigo o algo. Y yo le dije, no, mira, aquí voy a invitar a alguien, es un psiquiatra, y vamos a grabar. Y me dice, ¿de qué van a hablar? Y yo le digo, mira, precisamente, que tú habías elegido el tema con la ruleta y eso. Sí. Yo hago mucho eso también. A veces no me decido, ¿qué voy a comer? No sé, dije una ruleta. Entonces, yo le dije, mira, vamos a hablar de cómo saben los psiquiatras que tiene el paciente. Uh-huh. Y él me responde, como dándole respuesta a esa pregunta. Los psiquiatras no saben lo que tiene el paciente. Y yo, ¿y cómo así? Dice él, no, porque ¿cómo ellos saben lo que le está pasando por la mente? Y yo digo así mismo, él hablaba también de que por su propia carrera y eso. Uh-huh. Y yo le dije, bueno, vamos a verlo en el episodio. Entonces, Frederick, ¿cómo sabe el psiquiatra qué tiene el paciente? Mira, es muy interesante. Nosotros le tomamos la mano, le pasamos los dedos por encima y ya decimos, tiene tal cosa. Tal cosa. Así es que... Así de sencillo. Sí, o sea, el problema es poder alcanzar la mano. El contacto. Romper el hielo. Sí, poder agarrar la mano y verla. Ese es el pequeñito detalle. Nosotros no somos magos. No. Ni podemos todavía tener esa capacidad de leer las mentes. Ojalá. Pero no tenemos esa capacidad. Fíjate que una evaluación psiquiátrica completa tiene muchos detalles. Desde la historia psiquiátrica familiar, o sea, antecedente familiar en general de algún trastorno mental, o incluso hasta cómo ha sido tratado el familiar en esos aspectos, porque también ahí hablamos un poquito de farmacogenómica, donde si, por ejemplo, mi familiar le va bien con sertralina, existe una gran probabilidad de que a mí me vaya bien con sertralina, porque tiene una buena respuesta, porque genéticamente tú tienes una buena respuesta al fármaco, por ejemplo. Pero también vemos la historia psiquiátrica anterior. O sea, los episodios anteriores que ha tenido la persona, sean, por ejemplo, un episodio depresivo, que luego hizo síntomas obsesivos, que luego hizo síntomas psicóticos, qué sé yo. Cómo fueron tratados cada episodio, qué tiempo duró cada episodio.
tuvo que ser admitido a una unidad de intervención en crisis, se le dio terapia electroconvulsiva, etc. Porque esta forma de patrón en la que se va comportando la enfermedad a lo largo de la vida puede darte indicios de qué tiene esa persona. La curva vital, hablar de cómo fue el embarazo de la madre, fue deseado o no deseado, el contexto en el que se desarrolló, fue criado por sus padres, se separaron o no, tuvo hermanos. O sea, una serie de cosas que nos permiten a nosotros como ir evaluando la persona desde antes de nacer hasta lo que es en el día de hoy. Claro. Evaluar la funcionalidad del paciente, como por ejemplo su grado de escolaridad, sus actividades laborales, cómo las desempeña, pero también cómo la enfermedad mental la altera esa funcionalidad. Sus relaciones interpersonales, relaciones de pareja, hijos que tiene, cuánto tiene, en qué contexto los tuvo. Hay pacientes que en episodios tienen relaciones sexuales y pues muchas veces los hijos son un resultado de un trauma o de una experiencia estresante. En fin, son muchos detalles que uno recoge en la historia clínica para uno poder hacer una aproximación diagnóstica. Claro. Luego entonces vienen las enfermedades médicas. O sea, tú tienes que tomar en cuenta de qué sufre. O sea, es hipertenso, es diabético, ha tenido eventos cerebrovasculares, tiene Huntington, tiene Parkinson, tiene una enfermedad desmielinizante, esclerosis, lupus, que son patologías que cursan con síntomas neuropsiquiátricos y que podría ser la causa de la enfermedad y no que realmente haya un trastorno mental de fondo. Ver los medicamentos que toma, porque muchos medicamentos pueden generar temas de salud mental. Por ejemplo, los betabloqueantes, que son ampliamente utilizados para la hipertensión, generan depresión. O, por ejemplo, algunos fármacos para bajar de peso generan ansiedad o insomnio. Entonces, el paciente viene por una caterva de síntomas que se justifica mucho mejor por el uso de medicamentos o, en todo efecto, por sustancias, porque también puede ser el hecho de hábitos tóxicos como drogas, café, té, alcohol, tabaco, etc. El estilo de vida que lleva, hábitos saludables, porque estamos muy como cómodos con los hábitos tóxicos, pero nunca como evaluamos los hábitos saludables. Hacer ejercicio, el tipo de alimentación, la convivencia, o sea, cómo la persona se relaciona con otros. Yo digo mucho en la consulta que la convivencia, el juntarse con amigos, es para la mente como el ejercicio físico para el corazón. Se mantiene esa mejoría constante, ¿verdad? Luego entonces los estudios de laboratorio. A veces algunas condiciones como las alteraciones hormonales podrían generar también temas de psiquiatría, y los estudios de imágenes también nos ayudan, o de electrofisiología, que nos permiten a nosotros constatar algún problema que puede evocar algún trastorno mental. O sea que son muchas pistas claro, para poder llegar a algo. Y al final, al menos en psiquiatría, todo se resume en el DSM-5, en su versión revisada, que es la TR. Nosotros no podemos como dar un diagnóstico porque el paciente se ve triste y llora, ya es depresión, por ejemplo. Y es muy gracioso porque el otro día yo estaba dando una conferencia a la Sociedad Dominicana de Geriatría y estábamos hablando sobre eso. Y yo le decía, trastorno depresivo mayor tiene que tener al menos 14 días, tiene que alterar la funcionalidad en todas sus esferas, tiene que tener al menos 5 síntomas de esta lista de síntomas y no tener una alteración ni clínica, o sea, médica, o tampoco por sustancia, para que sea depresión mayor. Pero también hay depresión con síntomas insuficientes. Y es cuando todo sí funciona, o sea, tiene todas las características, pero no tiene los 5 síntomas. O también hay depresiones que no llegan a cumplir el episodio completo de 14 días, que tiene 13 días.
o sea, se diagnostica diferente. Entonces, esto se parece mucho como a las leyes, que son muy cerradas. Y en todos los trastornos mentales existe el no especificado, que es como la muletilla del psiquiatra. Tú dices, bueno, el paciente tiene síntomas depresivos, pero me parece que también ha hecho episodios de manía o hipomanía. Es una depresión bipolar, pero para poner depresión bipolar o para poner una depresión mayor o para poner, qué sé yo, un episodio de hipomanía, mejor poner trastorno del estado del ánimo no especificado. Ya, tú lo abarcas todos. Exacto. Entonces, ese tema de saber qué tiene el paciente, pues, es como muy ambiguo. Y muchas veces el paciente, casualmente hoy en la consulta me pregunta una señora qué diagnóstico tiene su hija. Y yo, ¿qué le digo? ¿Cómo se lo digo? Porque cumple características para un diagnóstico, pero está como pesado decirle yo, mire, tiene tal cosa. Y le digo, bueno, un trastorno psicótico no especificado tiene su hija, al menos por lo que nosotros hemos evaluado. Pero al final, señora, el tratamiento es el mismo, porque la intención de nosotros no es medicar una enfermedad o un trastorno, nosotros medicamos síntomas. En ocasiones, una persona puede tener, por ejemplo, el diagnóstico de un trastorno bipolar y el paciente está siendo tratado con un antidepresivo, que no debería en ciertos contextos. O el paciente lo único que toma es un fármaco para dormir. O sea, dependiendo obviamente todo del contexto, pero lo que quiero decir es que a veces no es tanto buscar lo que tiene el paciente, sino identificar correctamente la fenomenología de los síntomas para poder entonces tomar una decisión clínica. Bueno, pongo un ejemplo. Estoy hablando mucho. No, tranquilo. Pongo un ejemplo. El paciente no durmió durante toda la noche. Claro. Ok, no durmió durante toda la noche. ¿Por qué? Bueno, él vive en un cuarto piso y se queda mirando, o sea, se para varias veces por la ventana a verificar si cerró las puertas del carro. Entonces, como el sensor del carro no se activa desde el cuarto piso, él baja los 4 pisos, verifica que está cerrado y sube. Pero llega un momento donde el pensamiento obsesivo vuelve, donde piensa que olvidó de nuevo cerrar el carro. O cuando bajó le dio mal. Ajá. O que hasta le tomó una foto y dice, es que eso fue antes. Y entonces llega el acto compulsivo de ir a verificar de nuevo. Wow. Entonces, ¿el señor tiene insomnio por eso? No, porque fenomenológicamente lo que está presentando son obsesiones y compulsiones. Quizá en el contexto de un TOC que lleva a la persona a tener este tema del insomnio. Otro caso que es una paciente que vi hoy, me encantó. O sea, uno se emociona como con los síntomas de los pacientes. Pena por la paciente, pero está mucho mejor. Es una paciente que me llega, tiene 77 años de edad y ella se rasca la piel, pero una cosa que tiene, o sea, lesiones profundas con sangrado y todo. Y yo le pregunto que por qué. Y ella me describe que de la piel de ella salen cristales. Y que no solamente salen cristales, a veces sale arena de la piel. Y que a veces salen unas bolitas de la piel. Entonces eso como que llama mucho la atención. En el contexto fenomenológico de ese síntoma, a eso nosotros le llamamos delirio de Morgellons, que es un delirio súper extravagante. O sea, es súper raro. No es para nada común. ¿Y cómo se trabaja eso? Con antipsicóticos. ¿La señora tiene esquizofrenia? No, es un delirio. Es just a delusion. Entonces el paciente no tiene como que buscarle mucho a la pata al gato, qué sé yo, porque el paciente tiene es una idea delirante, meramente. Cuando se discute sobre la idea delirante, la señora se pone arisca. Pero después de ahí, todo bien. Pero ¿qué pasa? Hay trastornos como el trastorno de escoriación, donde la persona se rasca. ¿La señora tendrá eso? No, porque si buscamos el fundamento de por qué lo hace,
es por esta causa, es porque tiene este tema. Pero ¿y si la paciente tuviera, por ejemplo, lesiones parasitarias en la piel? Entonces, la fenomenología cambia y el tema no sería psiquiátrico, sería de otra índole. Entonces, ahí vienen los temas. La semana pasada me llegó una señora a la consulta. Me llegan unos casos, unos temas. Me llegó una señora con unos síntomas tan, no voy a decir chulo, tan raro, tan diferente. Me llega una señora que tiene, ella hace como 57 años, no recuerdo bien, y sin historia psiquiátrica, sin nada. Y la señora viene porque está teniendo alucinaciones liliputienses. Son unas alucinaciones súper extrañas, poco comunes. Básicamente son como unas ilusiones donde la persona ve todo más pequeño de lo habitual. De ahí viene como la historia de Gulliver, ¿no? Sí, los liliputienses. Ajá, la historia de la isla de Lilliput y de Gulliver. Entonces, una alucinación liliputiense es cuando las cosas se ven más pequeñas. Las alucinaciones gulliverianas son cuando todo se ve más grande. Entonces la señora me comenta lo que está percibiendo y yo, ¿cómo así? Eso está súper savage. Y me gustó, o sea, me emocionó, pero qué pena por la señora. Qué pena, claro. Ajá. Entonces le mando a hacer estudios, y la señora sale con unas lesiones isquémicas bilaterales en occipital. Dije yo, ya, esa es la justificación. Está teniendo descargas y se están expresando en lugar de una epilepsia con alteraciones de la percepción, que suelen ser muy comunes en ciertos casos de epilepsia. Entonces, vuelvo y digo, si yo me quedo solamente con el síntoma, limitándolo a lo que se entiende, porque si es una alucinación, eso es parte de la esquizofrenia o de los trastornos psicóticos, pero es una epilepsia. La otra señora es un delirio. Entonces, como dice tu amigo Ismael, uno no sabe lo que tiene el paciente. No estamos inventando, pero a la hora de poder hacer un diagnóstico como muy definitivo, limitarnos al episodio, a ese episodio, sería tener una muy mala decisión. Sí, limitarse a un síntoma también. Exacto, limitarse a un síntoma o a un episodio, porque la persona no es un episodio, la persona es una vida completa. Claro. La persona tiene, por ejemplo, un trastorno del neurodesarrollo como el TDAH, que se puede confundir con el trastorno límite de la personalidad o con el trastorno bipolar. Pero la persona podría tener un trastorno límite de la personalidad, un trastorno bipolar tipo 2 y un TDAH concomitantemente. Claro. ¿Por qué no? Porque aquí hablamos de síntomas que pueden coexistir y que dentro de la fenomenología son independientes. Entonces, es muy complejo poder decir como yo tengo la razón o que mi palabra es única. A veces decimos mucho en la consulta y entre nosotros, los psiquiatras, que el paciente lo veo yo, lo ves tú y lo ve él y cada uno le pone un diagnóstico diferente. Eso te iba a preguntar. Le ponemos un diagnóstico diferente. Puede pasar. Puede pasar, porque en el momento en el que cada uno vio a ese paciente, los síntomas que presentó en ese episodio pudieron haber sido diferentes y deberse a una justificación distinta. ¿Entiendes? O sea, un paciente que esté cursando con un duelo normal tiene todos los síntomas a veces de una depresión mayor. Puede ser que tenga depresión mayor y un duelo normal concomitantemente. El paciente puede tener síntomas ansiosos, pero también obsesivos y compulsivos. Una persona puede tener un TOC y un TAG al mismo tiempo y no está mal y no es un mal diagnóstico. Una persona puede tener disregulaciones emocionales en el contexto de un disfórico premenstrual y al mismo tiempo tener un trastorno límite de la personalidad. Pero la óptica mía, que por ejemplo yo veo más demencia que otra cosa, pero imagínate que yo sea un pro de personalidad, yo digo es un TLP, pero tú ves más neurodesarrollo y tú dices es un TDAH. Porque en tu experiencia, viendo como la repetición de lo mismo, obvias muchas veces lo que tú no sueles ver. Hay un sesgo. Y hay un sesgo. Y los sesgos son malos. Como profesional de salud mental, los sesgos personales se tienen que sacar de la mesa.
Y muchas veces los sesgos profesionales se tienen que sacar. También. Una persona tiene unas conductas que van en contra de la moral. Ajá. Y la persona es, el psiquiatra que lo está viendo es muy religioso. Por tus sesgos religiosos y morales, puede ser que tú hagas una crítica o tomes una decisión clínica que vaya en perjuicio de la persona a la que estás evaluando, porque hay un sesgo. Entonces los sesgos cognitivos en general no son buenos. No. Porque pueden ir en detrimento de las decisiones. O sea, las decisiones que tomas van en detrimento de la vida de la otra persona. Claro. Igual, los prejuicios, los juicios de valor, eso es algo innato que nosotros realizamos, pero debemos ser conscientes de ello y saber cuándo ponerlos fuera de la mesa, sí, para eso mismo que tú estabas mencionando. Yo hablaba mucho en la maestría relacionado a la atención al paciente y la mayoría son psicólogos y somos como 5 médicos. O sea que la mayoría no ha tenido atención con pacientes. Y hay una materia relacionada al tema del trabajo clínico y demás. Y siempre se menciona de que el paciente, o sea, tú mencionaste que en psiquiatría se elabora una investigación exhaustiva desde antes del nacimiento del paciente. Pero ya que tú recibes un paciente, siempre se menciona en la consulta o en intervención en crisis, la investigación del mismo se está realizando desde antes de que esta persona hable. Y eso es sumamente importante porque ya aquí lo hemos hablado de cómo el lenguaje no verbal de una persona también es sumamente interesante. Pero eso también puede generar un sesgo en cuanto al diagnóstico y el tratamiento del mismo. Sí, sí. Por ejemplo, hay ocasiones cuando tú estás evaluando a un paciente, que tú estás haciendo un examen mental, que es básicamente como el examen físico en los clínicos en general. En el examen mental uno ve el aspecto físico. Claro. A veces uno está evaluándolo desde antes de entrar al consultorio, porque está escuchando lo que está pasando afuera. O tú pasaste para entrar y mira, bro. Sí. A mí me pasa mucho. Bueno, me pasaba en la residencia. Ahora en donde estoy no hago eso. Creo que fue una mala costumbre que tomé en la residencia. Que cuando iba caminando por el pasillo ya yo estaba viendo todos los pacientes y ya yo sabía quiénes estaban ahí y qué tenía cada quien. Sí. Y eso está mal. Bueno, pero la vestimenta, los colores, cómo camina, la velocidad en la que habla, el tono en el que habla, un tono alto, un tono bajo, la forma en la que te mira a ti como entrevistador, pero también la forma en la que mira el entorno, cuando está como muy suspicaz, muy como preocupado, que ya tú vas teniendo como esa alusión de que aquí no hay algo malo. También el contenido del pensamiento. A veces hay pensamientos, ideas que son erráticas. Hay otras que son muy congruentes. Pero si tú la profundizas, también se salen de la realidad. Entonces, en el examen mental hay que tener como un cierto razonamiento como lógico y al mismo tiempo como una crítica clínica buena para tú poder, por ejemplo, tomar decisiones. Pongo un caso, un síntoma muy puntual de una persona que haga muchos delirios de pobreza, que se sienta muy vacío, que se sienta como que poca cosa y que no debe de formar parte del mundo. En los contextos de la depresión es como muy común. Pero si te lo dice un paciente en una manía franca, debe de llamarte como la atención. Porque a veces pensamos como que ciertas cosas son exclusivas de algo. Y una manía puede hacer síntomas mixtos. O sea, eso es súper sádico. O sea, una persona que tenga una manía y al mismo tiempo tenga depresión mayor, o sea, síntomas depresivos. Porque tú tienes una persona con mucha energía, con una poca necesidad de dormir, logorreico, con temas de grandiosidad, pero al mismo tiempo llore mucho, como que se sienta vacío por dentro y que tenga pensamientos suicidas, Contrastes etcétera. muy marcados. Es un contraste muy marcado, pero al mismo tiempo en una misma persona y en un mismo momento.
O sea, en un mismo episodio. Eso llama mucho la atención. Entonces, hay que saber cómo evaluar esa parte, pero también cómo hacer preguntas. Cuando me pasa mucho cuando evalúo adulto mayor, yo siempre hago evaluaciones con respecto al estado del ánimo, aunque el paciente no venga exclusivamente por un tema de estado del ánimo. Y en estos momentos, las preguntas pueden ser dirigidas como, por ejemplo, ¿usted considera que es maravilloso estar vivo? Maravilloso es una palabra muy bonita y que tiene mucho peso. Y si una persona te dice que no, como que llama mucho la atención. Como qué valor tiene la vida para usted en este momento. Pero también profundizar en esos temas en una persona con cierto grado de vulnerabilidad es otro tema. Y hacerlo a solas también es otro tema. O sea que hay preguntas que hay que saber hacerla en el medio con quién dejas entrar o no a una consulta. Hoy en la tarde, en la consulta, yo vi un señor de 36 años, creo, con un déficit intelectual. Bien. Y cuando comenzamos la consulta, yo le pregunto, yo siempre a los familiares, al paciente, los saludo por sus nombres. Y le digo yo, Juan, Juanito, ¿tú te sientes cómodo con que Juan, tu padre, esté aquí en la entrevista? Y él dice que no. Y yo le digo, señor, deme un momentito con Juanito a solas y desde que terminemos usted pasa. Porque el paciente debe de tener su independencia y tener su espacio en el que pueda desarrollarse, a pesar de que se entienda que por su déficit intelectual no tenga como las capacidades de juicio, pero ahí viene de nuevo los sesgos. Entonces, el señor lo entendió y cuando entró, ahí entendió aún más por qué lo importante de dejarlos por separado a cada quien. Y luego, cuando entonces le explico todos los detalles al padre y le digo, aunque yo se lo expliqué a usted, yo voy a explicarle de nuevo todo a él, porque el que se lo va a tomar es él. Entonces aquí no es una imposición, es una sugerencia, porque él tiene autonomía, aunque tenga cierto tema mental. Entonces hay como que tener cierto respeto a los espacios, saber qué preguntar, pero también saber qué decir. A veces es mejor no decir nada. A veces choca mucho a veces como cuando te hacen una pregunta y tú no sabes qué responder en ese momento. Y es interesante eso porque cuando una gente va a un médico piensa que tú le vas a dar la respuesta inmediatamente. Y de todo. Y de todo. Y que tú lo sabes todo. Tú eres una autoridad. Ajá. Y no hacerlo te desautoriza. Sí, exacto. Yo soy muy pro de, a mí no me haga caso. A mí no me haga caso. Si yo no sé, no sé. Y yo soy muy auténtico en ese sentido. O sea, si alguien me pregunta un tema de algo que yo no sé, desde la residencia, yo creo que desde antes, no sé. Mírate interesante la pregunta. No sé. Y le escribo. Y la busco. Y luego me edifico. Aunque a veces, tú sabes, son preguntas como malintencionadas. Y a mí, en el malintencionado, me vale. O sea, yo paso ahí por autista. No entendí. No entendí ironía, sarcasmo o burla. No entendí. Yo tomo lo que tiene valor. Y las cosas se toman por quien la dice también. Entonces, como que... pero el psiquiatra tiene que tener mucho como tacto a la hora de hablar, a la hora de preguntar y también a la hora de decir como algo en general. Sí. El otro día me recordaste con el tema de que saber qué decir en el momento. Estaba en la emergencia donde trabajo y había un compañero, un amigo. Le estábamos tomando la presión a alguien. Sabes que a veces esos figmos digitales no funcionan, los que están en el área de emergencia. Y le estábamos tomando la presión al paciente y yo le digo, concho, este no está funcionando bien. Y el paciente tenía una fractura de húmero. Uy. Pero él estaba muy tranquilo, muy normal, sin ni siquiera haberle puesto algún analgésico. Pero en fin, el caso es que cuando yo le digo eso al amigo mío, él viene y dice, bueno, eso está muerto. Y el paciente escucha eso
Y yo le veo la cara, yo sabía que él me lo había dicho a mí. Sí. Y yo veo la cara del paciente y es así, digo, yo no, mi don, no es usted. Dice, no, yo creía que me iba a morir, no, el aparato. Nosotros como médicos, la palabra de nosotros tiene mucho peso. Sí. Y el paciente siempre está atento a lo que uno está diciendo, porque él sabe que con él que se está bregando en ese momento. Sí, sí. Entonces él entiende que todo lo que se diga y haga es para con él. Sí, sí. Entonces hay que tener mucho cuidado, realmente. Y también hay que ser responsable de lo que se dice y de lo que no se puede llegar a decir. Si tú entiendes que tú no lo sabes, tú puedes manejarte. Sí. Que es como tú haces. Sí, sí. Y hablando de algo más, tú hablabas en la consulta. Muchas veces en salud mental se utilizan las escalas. Y a veces se da el caso de que al paciente le dan las escalas 30 minutos antes de la consulta. Sí, de entrar a la consulta. Y ese paciente es quien llena su escala por sí mismo. Y hay, como tú mencionaste, muchas veces hay que tomar el nivel educativo de esta persona, el nivel de comprensión de esta persona, entender que si realmente esta persona puede llenar estas escalas. Y sí, tienen muchísimo valor. Pero lo que yo quiero preguntar y acotar es, muchas veces tú puedes buscar esas escalas en internet. Y las personas tienen acceso a ellas. Así como las personas te llegan estos pacientes de que con el Google, con toda la información y que termina diciéndole que es cáncer y demás. Así muchas personas tienen acceso a este tipo de escalas y muchas veces se autodiagnostican incluso. ¿Qué opinión te merece eso? Bueno, fíjate que hay escalas que son autoaplicables, escalas que no ameritan como grandes esfuerzos cognitivos, como por ejemplo la PHQ-9, que son preguntas y que la persona estadifica del 1 al 4. Hay otras escalas que puede la persona utilizar en ciertos trastornos, como por ejemplo en depresión. La escala de Beck es una escala autoaplicable. La escala de Jesavage es una escala que evalúa depresión en el adulto mayor, que puede ser aplicable del entrevistador al paciente, pero son tan sencillas las preguntas que la persona la podría llenar. Entonces, como tú dices, hay cositas que dependen mucho como de las capacidades que tiene la persona para poder llenarlas. Sin embargo, el tema de una autoaplicable debe de corroborarse quizá con otras clinimetrías que son aplicables del entrevistador. Por ejemplo, tú le dices al paciente una PHQ-9 que te habla como de temas de ánimo. Y el paciente la llena muy bien. Ya la ha llenado anteriormente porque se ha visto con otros médicos y como que es una prueba muy sencilla y que se hace básica en cualquier estado, en cualquier espacio. Sería bueno que el clínico le aplique una Montgomery-Åsberg, que es una más específica de temas de depresión mayor y es como más estandarizada a nivel internacional. Y entonces ahí tú puedes como hacer una diferenciación si algo, si el puntaje de una cosa o la otra es como fidedigno. Hay médicos, hay psiquiatras que van a psiquiatras. Sí. Hay psicólogos que van al psiquiatra. Entonces, conocen pruebas. Una prueba muy común utilizada para evaluar la actividad cognitiva es el MoCA, el Montreal Cognitive Assessment. Y esta prueba es de uso internacional, o sea, está traducida a 14 idiomas diferentes, se puede utilizar en contextos de neurología, psiquiatría, neuropsiquiatría, neuropsicología, etc. Y la prueba la aplica el entrevistador, no es autoaplicable, pero si un paciente que se desarrolla en el medio clínico de esto, pues entonces sabe llenarla, se sesga la prueba. Entonces hay que como que saber qué tipo de pruebas hacer. No todo el mundo está preparado para hacer pruebas. O sea, el hecho de que usted sea psiquiatra, neurólogo, psicólogo, lo capacita para hacer pruebas, clinimetría en general. Usted podría, dentro de su experiencia, aplicar ciertas pruebas, pero para eso hay también formaciones. Hay psicólogos que solamente se forman en clinimetría, solamente para pasar pruebas. Los neuropsicólogos son una de esas especialidades
donde la persona se forma solamente para pasar pruebas neuropsicológicas, aunque haga más cosas, dar terapia cognitivo-conductual, dialéctica, etcétera, pero se forma para hacer pruebas neuropsicológicas. Entonces, yo no puedo aplicar una figura de rey porque yo no sé cómo hacer eso. Yo sé qué es una figura de rey y qué busca la figura de rey, pero es una prueba muy específica de neuropsicología. Una prueba, por ejemplo, para llegar a los temas de autismo, como o una prueba de TDAH, que puede ser una batería completa o pruebas muy separadas. Aunque yo las conozca, no significa que yo sepa aplicarlas. Entonces, al zapatero los zapatos. Efectivamente. Entonces, hay como que dejar de creernos como que sabemos hacerlo todo y enviar a los pacientes a los especialistas también que sí saben, porque un neuropsicólogo que tiene una preparación de 2 años solamente en este tipo de temas, usted tiene 4 años en una formación, en una residencia, pero usted aprendió a medicar, a diagnosticar, pero no necesariamente a pasar todo tipo de pruebas psicométricas. Entonces, hay que saber dividir. Ajá. Tú mencionaste al principio que en psiquiatría se debe de ver al paciente de manera holística. Y sin duda la cultura es uno de esos aspectos que debemos de tocar. En República Dominicana somos una cultura riquísima de diferentes cosas por las influencias que hemos tenido. Perdón. ¿Cómo afectan y cómo aportan también los aspectos culturales en el ámbito de la psiquiatría? Wow. Nosotros damos un tema con uno de nuestros profesores, que es uno de los fundadores de la residencia del Gautier, que se llama así Psiquiatría Cultural. Okay. Imagínate que uno tiene que saber hasta de religión a veces para poder entender ciertos comportamientos. Entonces, la cultura dominicana es, como tú dices, muy rica en... variopinta. Muy pintoresca, muy diferente. Porque en un sector de la sociedad creen en la brujería, otro es muy religioso, otro es muy de calle, muy urbano. Otro es muy selecto, muy pipiris nice. Uh-huh. Ajá. Entonces es como muy diverso. A veces cuando uno está en ciertos lugares dando consulta, que empiezan a mezclarse como estas clases sociales y culturas diferentes, como que te hace un psh en la mente, porque hay muchas cosas, toda la gente junta, cosas diferentes. Bueno, hay muchas cosas que la cultura dominicana aporta en psiquiatría. Por ejemplo, el colmadón. Ok. El colmadón en la cultura dominicana es el mejor lugar para hacer psicoterapia. Porque es un ambiente donde la persona habla de sus problemas, los comenta frente a un grupo hasta a veces de desconocidos, y esas personas que están en ese lugar hasta comentan cómo han vivido algo parecido y cómo lo resolvieron. A veces no te dan un consejo, sino que te dicen su vivencia y cómo eso le mejoró o le ha aportado en su vida. Entonces, un colmadón, en psiquiatría uno no lo ve como un colmadón, uno lo ve como una sesión de psicoterapia. Un centro psicoterapéutico. Oh, pero tú llegas y tú ves a esta gente jugando dominó, diciendo de que el hijo mío se graduó esta semana, comentando sus logros y felicitando a los demás por eso. Hay gente que organiza su semana para una vez a la semana y un colmadón, porque es como algo cultural de nosotros. Qué sé yo, los colores. Los colores en República Dominicana suelen ser muy vibrantes. Uh-huh. O sea, la ropa en general aquí brilla. Trópico. Muy trópico. Y la percepción del color del entorno es maravilloso, porque esto permite que la persona también, así como los brillos que ve, también pueda percibir el día, la armonía y demás. El dominicano se caracteriza por ser como muy cálido.
a donde quiera que va, saluda, buen día, cosa. Una cosa que yo critico mucho es cuando alguien llega a un sitio y no saluda y alguien dice, se dice buen día. Sí, Eso desde chiquito uno lo viene escuchando. Por eso es muy cultural de nosotros, de saludar, de decir buen día, por favor y gracias. Porque nos enseñan desde pequeños a hacerlo. Entonces, hay cosas culturales que aportan en general. Hay otras cosas que por nuestra cultura van un poquito como en detrimento. Por ejemplo, el alcohol. El alcohol es algo que es necesario para que algo salga bien. O sea, una actividad social sin alcohol, porque no funciona. Sí, pues el componente social es lo importante. O sea, en República Dominicana es muy común que una fiesta cualquiera digan cuántas botellas de Brugal vamos a comprar. ¿Y se bebió ahí? Y se bebió ahí. Como, ¿quién se puso más malo? Ajá. Se gozó. Se gozó, porque mira cómo estaban. Entonces, es como muy característico nuestro. Y eso, ¿por qué digo que va como en detrimento? Porque normaliza conductas que son autodestructivas, normaliza conductas que son erráticas, normaliza conductas que son adictivas. Incluso normaliza la desinhibición. Porque una persona que esté alcoholizada suele estar desinhibida. ¿Y qué hace? Galletea a alguien, abraza a alguien de forma inapropiada, se desnuda, algo así. Entonces hay como cosas culturales muy de nosotros que no siempre aportan, pero hay muchas cosas de nosotros que sí le dan como un matiz bonito a la vida. Sí, realmente. Mencionaba también el tema de la familia. En medicina yo siempre he dicho que en procesos clínicos, en pacientes crónicos especialmente, cuando un paciente ya está convaleciente, ingresado en un hospital, tú ves como también los familiares, acompañantes, también están pasando este proceso. En psiquiatría, ¿cómo se disiluda esto? O sea, ¿cómo se ve? Bueno, en tema general, los trastornos mentales en una familia son como una gota de agua en un lago. Cae la gota y hace una onda expansiva alrededor. Y todo alrededor de la gota se ve afectado. La estructura familiar, los amigos, el entorno del trabajo, la parte académica. Pongo el caso, por ejemplo, de los temas de suicidio. Cuando alguien incurre con este tipo de conductas, a veces no solamente afecta a la familia y el entorno, sino a toda una sociedad. Sí. Yo pongo el caso de lo que sucedió hace poco en lo del puente. Todo el mundo vio eso. Eso se recorrió todo el país y quizá el resto del mundo. Y mucha gente se sintió como afectado por el tema. Obviamente había gente que criticaba hacia la negativa, pero los temas de salud mental afectan de una forma como muy significativa. Hay una modelo había una modelo que ella era como promotora de estilos de vida saludables y demás, y cuando ella incurrió con este tipo de conductas, ella dejó una nota como de que decía, no recuerdo las palabras exactas, pero era como, no me tomen de ejemplo, les fallé. Oh, sí. Eso fue hace como un año y pico. No, ese fue reciente. Ese fue reciente. Porque esa modelo es otra, la que tú estás pensando. Pero esta es una modelo en el sentido de hablar de este tipo de temas, no modelo de belleza. La que tú dices, una modelo de belleza. Sí. Entonces, afecta, porque tú tienes una camada de personas que están detrás de ti y te ven, y te ven con admiración. Y te ven con, sí, yo quiero ser así, yo trato de hacer lo que tú dices, y lo que tú dices de ejemplo, entonces no es un ejemplo porque no estás practicando lo que dices. No hay coherencia. Entonces, eso es un tema. Los temas de salud mental en general afectan a una sociedad completa. Nosotros estábamos hablando de que muchas veces hay pacientes que llegan informados, que se documentan con Google, pero hoy día está en boga el tema de la inteligencia artificial.
¿Ya se está viendo de que suponga algún problema o una ventaja en el mundo de la psiquiatría la inteligencia artificial? Un tema que se discute año por año. Ahora en el APA, que es el Congreso Americano de Psiquiatras, había muchos foros sobre este tema. Y a grosso modo la respuesta es como la misma, como hay que saber aprovechar como los beneficios que trae y tratar de crear medios para que los peligros sean mínimos o los efectos que surgen por estos peligros. En la práctica clínica yo utilizo la inteligencia artificial en mi sistema de comunicación, el sistema de respuesta a los pacientes. También a la hora de mis notas, yo hago mis notas en Canva. Y los patrones que yo uso en notas, se mantienen como estándar, dándole como que se vean pulcros y como que tenga un formato bien sassy, bien bonito. Entonces, hay que aprovechar la inteligencia artificial como una herramienta de trabajo que nos ayude a rendir más y quizás hasta con menos esfuerzo. Pero también cuando uno sabe de los riesgos que surgen, edificar a los pacientes sobre esos riesgos. Sobre todo a las personas que tienen un grado de vulnerabilidad mayor. Adultos mayores, niños, adolescentes. No todo lo que se ve en las redes sociales, en lo que la IA ofrece es cierto. Cuando yo doy una consulta, yo suelo tomarme mi tiempo. Yo doy una clase de psicofarmacología. Yo tengo un máster en psicofármaco y yo me doy mi clase de psicofármaco a todos los pacientes. ¿No entienden? Yo lo aplatano lo más que se pueda. Entonces, en esa clase de psicofármaco, yo le digo, mire, usted va a encontrar en internet esto. Eso es eso. Pero no es para eso que vamos a utilizarlo. Los antidepresivos es un ejemplo de eso perfecto. La mayoría de los antidepresivos se utilizan para otra cosa. Claro. No necesariamente para depresión. Se puede utilizar para conductas de atracones, anorexia, bulimia, estrés agudo, estrés postraumático, claustrofobia, ansiedad social, ansiedad generalizada. Entonces, limitar un pensamiento de que un medicamento está hecho para una sola cosa porque el nombre que recibe, antidepresivo, es ese, entonces es incorrecto. Y si entonces le preguntamos a la IA que para qué se usan los antidepresivos, a la clara te dice para la depresión. Entonces, hay como que tener ciertos cuidados y uno como clínico, nuestra tarea es psicoeducar, decir qué va a decir, o sea, como anticiparte a lo que las IAs, plataformas dicen, es importante. Hoy justamente, mi última paciente de hoy tenía muchos síntomas ansiosos y yo le coloqué, dentro de sus fármacos, yo le había colocado un antipsicótico por ciertos síntomas. Y la primera indicación de ese antipsicótico es esquizofrenia. Y yo le digo, mire, por los síntomas que usted presenta, yo le sugiero que no revise para qué sirven los medicamentos. Créame en lo que yo le estoy explicando. Y usted verá que en poco tiempo se va a sentir mucho mejor. Porque si se pone a revisar, se va a poner mala. Eso es como las noticias. Un paciente ansioso no debe de ver noticias. No. O sea, usted puede utilizar ciertas aplicaciones que te tiran como resúmenes o plataformas que te tiran resúmenes, como por ejemplo el Briefing, una free promo, ¿verdad? El Briefing te tira un resumen que no es tan amarillista y que minimiza lo malo. Entonces, si usted se pone a ver noticias, asesinato, muerte, que toque el otro, y ya es ansioso de por sí, entonces hay que psicoeducar dentro de ahora, en este nuevo contexto de la sociedad moderna, hasta qué IAs utilizar, qué información es relevante, qué no es relevante, qué sí, qué no. Porque si no, el paciente se va a poner malo saliendo del consultorio. Así mismo. Y no, y que como hemos dicho, la palabrita del podcast, puedes sesgar. Sí. Totalmente. Sí. Para ir cerrando ya, y atendiendo a todas las consideraciones que hemos tenido y demás, y eso tómalo como también para dar un consejo a todo el que haga atención clínica. ¿Se puede diagnosticar a alguien en 10 minutos? Wow.
¡Wow! Ay, qué sé yo. Yo no sé. No sé. O sea, honestamente no sé. Y lo digo desde la autocrítica. Claro. Porque fíjate que, y es un sponsor, a mí me ponen en el hospital hasta 30 pacientes en una mañana. Sí, pues. ¿Ok? Yo, solo. 30 pacientes no se ven en 2 horas, No hay 3 forma. horas. No hay forma. O sea que yo uso menos de 10 minutos para ver una persona y para tomar una decisión clínica. A veces... Y que él va, que él tiene que... Tú tienes que darle algo. Sí. Como un colmado. Sí, es un colmado. O sea, el paciente si se va sin nada, pues... Perdió su tiempo. Perdió dice su él. tiempo. Ah, no, espérate, yo no. Conmigo no. Si yo no estoy seguro de lo que tiene, o si no estoy seguro de los síntomas porque no me da el tiempo, analítica con usted. Hágase analíticas, Sí. una tomografía, nos vemos la semana que viene, o cuando tenga el estudio listo, y ese día intento de revalorar lo que me falta para yo poder decir o tomar una decisión. Yo pienso que en 10 minutos es muy poco tiempo como para tomar una decisión en tanto a diagnóstico y por ende sobre un manejo clínico. Manejo me refiero que no todo es medicación. Manejo me refiero a que en ocasiones es mandar a hacer ciertos estudios que me podrían ayudar a tomar una mejor decisión clínica. Entonces, 10 minutos es muy poco para poder hacer una evaluación completa a una persona por lo que es una persona. Amerita más que 10 minutos. El paciente de psiquiatría, o sea, el paciente de salud mental en general, no es su enfermedad, no es su trastorno, sino que es una persona que está padeciendo síntomas de un trastorno mental. Y algo que siempre lo menciono, como que una enseñanza que me han dejado muchos de los pacientes es que sus síntomas no lo definen como la persona que es. Sus síntomas son una situación que va a pasar y que va a mejorar quizá con medicamentos, quizá con psicoterapia, quizá no va a cambiar todo, pero sí va a reducir algunos síntomas, quizá va a ser menos funcional que lo anterior, pero no va a definir lo que es, lo que siente, lo que cree y lo que piensa. Entonces, nosotros como clínicos, como médicos, yo digo los clínicos porque no quiero hacer la crítica a las quirúrgicas, pero nosotros los médicos no debemos de como tomarnos las evaluaciones como para encasillar a una persona en algo o una enfermedad, un trastorno o algo así. Nosotros debemos de ser como más multidisciplinario, más empáticos, más abiertos, como no hacer tantos sesgos. Y entonces podremos ir mejorando en tanto a las decisiones y también en la forma en la que la persona regresa a su grado de funcionalidad. Entonces, es como esa partecita, como ser más empático, a grosso modo. Nos falta como mucha empatía en el mundo. Sí, ciertamente. Sí. Eso es lo que generalmente se está viendo. Sí. Bueno, yo creo que ha sido un episodio edificante. Yo creo que Ay, Ismael gracias. obtuvo su respuesta. Sí, yo estoy de acuerdo con Ismael, es verdad. Mira, debemos de hacer un foro, una mesa redonda para hablar de este tema, porque no es que uno inventa. Sí, Tú sabes sí. que algo interesante antes de terminar. Claro. Y es que muchos de los medicamentos de psiquiatría son serendipias. No sé si entiendes el concepto. Una serendipia es cuando algo que se creó para una cosa, pero en la práctica, entonces encontramos que tienen otras utilidades. Entonces, fíjate que uno de los fundamentos teóricos para tú hablar de una teoría, por ejemplo, la teoría dopaminérgica, es que los antipsicóticos mejoran la psicosis. Entonces, si una persona tiene síntomas de esquizofrenia y tú le colocas un antipsicótico y mejora, entonces
sí es una psicosis. Entonces, a veces uno no sabe lo que tiene, pero dice, bueno, tiene síntomas psicóticos, le voy a poner un antipsicótico y mejora. ¿Ya? Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. Pero eso también es peligroso porque hay psicosis que empeoran. O sea, hay síntomas que parecen psicóticos que empeoran cuando se le coloca un antipsicótico. Porque, por ejemplo, un adulto mayor, envejeciente, que tiene un grado de alteración de la atención, que está confundido, y tú le colocas fármacos que depriman el sistema nervioso central, pues la persona puede empeorar su nivel de atención y ponerse más agitado o más delirante. Entonces, como que a veces un fármaco que justifica un diagnóstico que tú estás pensando no es el correcto. Ahí como que mucho la pericia impera. Pero ahí vuelvo con lo de Ismael. Uno no sabe lo que está, o sea, lo que tiene. Y al final puede ser que lo que yo diga que tiene, en este momento de la historia, es lo que tiene. Pero los diagnósticos en psiquiatría son muy dinámicos. Esto es peor que, qué sé yo, que los nombres de la gente. Antes era muy común como Juana, sí, Cristina, y que los ya nombres van evolucionando. evolucionando. Ajá, ¿verdad? Entonces, el paciente llega hoy porque está tlite, está glitando, depresión mayor. Viene tlite oyendo voces, una depresión mayor con características psicóticas. Luego viene muy, muy triste, pero muy, muy psicótico. Trastorno esquizoafectivo de tipo depresivo. Viene muy psicótico, aplanado y con síntomas residuales. Una esquizofrenia. Qué sé yo, a una diferencia de 1 año entre diagnóstico y diagnóstico. Porque los diagnósticos en psiquiatría son muy dinámicos. Entonces, ¿quién tiene la razón? Quizá esa persona en el momento que lo evaluó, cuando estaba en ese momento, tenía la razón. Hay un síndrome que se llama síndrome de Reiter, que es un síndrome que se considera dentro del espectro del autismo, pero ya no se usa porque la denominación es trastorno de espectro autista y ahí entra todo. Sí. Entonces, dentro de la campana de Gauss. Ajá. Viene el tema de ¿cómo se llama cuando la gente dice que está enferma de algo y que ve a alguien tosiendo y de una vez Es somatizar. Sí, pero eso es el término que se utilizaba anteriormente, que era hipocondriasis. La persona era hipocondríaca. Este término está desfasado. Algunos síndromes también que uno utilizaba como los epónimos, no se usan ciertos epónimos. Por ejemplo, entonces, lo que ayer era la gran verdad, hoy es la gran mentira. Entonces, yo no critico el diagnóstico ni la receta. A veces me llega una receta que yo digo, ¿y qué es lo que estaba pensando? Pero a veces tengo yo que defender la receta de esa persona. Claro, pero también mucho del contexto. Sí, porque es que no lo sabemos. Por algo lo puso. Y el diagnóstico, por algo lo puso. Entonces, mi mensaje final a la población en general que nos asiste de República Dominicana y todo el mundo es: no critique el trabajo de otra persona, porque usted no sabe lo que esa persona estaba viendo en ese momento. Gracias. Así mismo. ¿Y qué le estaban dando? Sí. Que hay pacientes que vienen y te dicen hoy una cosa y mañana te dicen otra. Y eso pasa, uno lo está viendo desde el preinternado. Que uno venía y evaluaba al paciente e iba donde el superior y se lo presentaba. Y cuando iban donde el paciente le decía otra cosa. Sí. Ay, se me olvidó decirle esto. Ah, sí. O a veces no dice, se me olvidó. Dice, yo no le dije eso. Así tal cual. Pero nada. Sí. Ya ustedes saben. Espero tenerte por aquí de nuevamente. Ay, gracias. Sí, no, tenemos una lista ahí. Sí, otra ruleta. Otra ruleta. Un placer. Gracias. Y ya ustedes saben, esto fue Mentenautas. Súper.